Bien, hola, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Comenzamos hoy día entonces con nuestro curso de Hechos y Primeras Comunidades. Ya les decía en la introducción, en el saludo anterior, que la idea no es llenarlos de contenido, sino que invitarlos a ir descubriendo algunos puntos claves que nos pueden ayudar a nosotros mismos a descubrir la riqueza del texto. No tenemos el tiempo y tampoco la idea es darles todo hecho, sino que ustedes mismos vayan adentrándose en la palabra de Dios y así entonces pueden irlo descubriendo. Para dudas, para consultas, para sugerencias, por supuesto también tenemos el resto de la plataforma, a través del foro, a través de los correos electrónicos de los administradores, en fin, hay otros medios como para profundizar ciertos temas más específicos. Esto simplemente va a ser lo fundamental, lo básico, lo más general, y luego en el foro vamos adentrándonos en lo más específico, en lo más profundo. Lo primero que podemos decir del libro de los Hechos de los Apóstoles es que es la segunda parte de una obra mayor. Lucas, ¿sí? El del Evangelio según San Lucas, es quien escribe también el libro de los Hechos. Por lo tanto, es bueno tener la visión de conjunto. Por una parte el Evangelio, por otra parte el libro de los Hechos, pero poder verlo también en su todo, en su conjunto, como una unidad. Como es el mismo autor, como es el mismo redactor final, entonces es interesante poder descubrir también en el Evangelio según San Lucas ciertas claves que nos ayuden a interpretar el libro de los Hechos. Para eso, primer trabajo que tenemos que hacer es al menos leer la introducción a cada uno de estos dos textos. Ya sea en primer lugar, el del Evangelio según San Lucas, y luego la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Introducción que aparece en todas las Biblias. No importa la Biblia que usted tenga en su casa o donde esté siguiendo este curso, antes del capítulo 1, versículo 1, siempre hay una introducción. La lee, la estudia. Si tiene más de una Biblia, de versiones distintas, las puede comparar incluso. Si quiere adentrarse más, y si no puede ahora, en esta semana, bueno, lo va dejando para su conocimiento, su estudio personal de la Biblia, leer la obra completa, leer el Evangelio, leer el libro de los Hechos, como una historia, como una novela, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, el capítulo 24, en el caso del evangelista Lucas, y en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Pues bien, ¿qué podemos decir entonces, luego de esto, que son dos partes de una obra mayor? ¿Qué podemos decir del libro de los Hechos? Primero, que se trata del nacimiento de la iglesia, de las primeras comunidades, y cómo la iglesia, se va extendiendo en el mundo que no es el mundo que conocemos hoy, sino que se refiere al Imperio Romano. El Imperio Romano es el mundo conocido, el Imperio Romano es el mundo al que se dirige, por así decirlo, el cristianismo. Lucas, entonces, dirige su obra, tanto la primera como la segunda, el Evangelio y los Hechos, a un tal, llamémoslo así, Teófilo. Teófilo que podría ser un personaje de carne y hueso, una persona real, pero también podría ser un nombre o un recurso literario, un nombre, llamémoslo así, ficticio, que hace referencia a quien está leyendo el texto. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos: en mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio, etcétera, etcétera. Teófilo. Si descomponemos la palabra, si vamos a la etimología del nombre Teófilo, es Teo, Dios, Filo, amor. El que ama a Dios. O podríamos jugar incluso con la traducción y decir el amado por Dios. Cualquiera de las dos que ocupemos, por ejemplo, en pastoral o para nuestra interpretación personal, para nuestra vida espiritual me refiero, ambas sirven de manera pero maravillosa. Este libro no fue escrito para cualquier persona, fue escrito para mí, que estoy buscando a Dios, que estoy reflexionando en torno a la palabra de Dios. Teófilo, en definitiva, soy yo, Teófilo eres tú, Teófilo es nuestra comunidad. Una primera clave interesante a la hora de poder acoger el texto. Ahora bien, no es solo esta clave un poco con romanticismo, si quieren ustedes decir, el texto me lo escribieron a mí, sino que también hay otras claves más interesantes, más si quieren ustedes históricas, literarias, culturales sobre todo, que podemos descubrir en este libro. La primera es, en definitiva, saber
que cada una de las historias, cada una de las letras del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que busca es mostrar cómo se puso en práctica, cómo se concretó la enseñanza de Jesús. De eso se trata. El grupo de cristianos, el grupo de personas que siguen a Jesús de Nazaret, asume el rol de poner en práctica las enseñanzas. Muy bonita la parábola de la oveja perdida, muy bonita la parábola del padre misericordioso que tenía 2 hijos y que el hijo menor le pidió la herencia. Sí, muy bonita, pero eso ¿cómo se vive? ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, ese es el desafío de la primera comunidad cristiana y es lo que relata el texto de los Hechos. Además, estas primeras comunidades de discípulos tenían que llevar a la práctica no solo en su vida lo que Jesús había enseñado, sino que además el mandato de Jesús de extender esta buena noticia por todo el mundo, el Imperio Romano, decíamos. Es decir, no solo tengo que vivirlo, sino que además tengo que convencer, si quieren ustedes, a otros para que puedan vivirlo. Por eso es que toda la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles es una verdadera catequesis. Lo que busca el autor, lo que busca Lucas, en definitiva es enseñarnos. Y nos va contando ciertas historias. ¿Pasaron o no pasaron esas historias? En este momento pasa a segundo plano. Lo interesante es el objetivo. Lo importante es lo que nos quiere comunicar. Lo importante es lo que en definitiva quiere mostrar. ¿Y qué es lo que quiere mostrar? Una comunidad perfecta. La primera comunidad cristiana es perfecta. Hay problemas, hay dificultades, hay pecado en la comunidad. Es parte de la historia el pecado, la traición. Ante la persecución, históricamente está comprobado que había traición. Había gente que renunciaba a su fe para salvar la vida. Bueno, ¿cómo enfrenta esa traición? ¿Cómo enfrenta ese pecado la comunidad? Lo enfrenta de tal manera que al final de la historia, siempre la comunidad es el ideal cristiano. Como actúa la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, es como tiene que actuar tu comunidad. Como actúa la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, es como tiene que actuar mi comunidad. Como actúan los personajes de las comunidades cristianas, es como en el fondo tú y yo tenemos que actuar. Esa es la clave. Eso es lo que en definitiva Lucas quiere ir mostrando. A veces va a parecer inalcanzable. Es de una perfección tal que es inalcanzable, decimos hoy día. Sí, pero ojo, lo que está mostrando Lucas es una comunidad perfecta. Una comunidad perfecta que tiene diversos grupos en su interior, judíos y griegos, que tiene conflictos. ¿A quién hay que predicarle primero? ¿A quién hay que bautizar? ¿A los que vienen del judaísmo o a los que vienen del paganismo? No, que a los judíos, no, que a los griegos. No, ese no es el punto. El punto es que hay que evangelizarlos a todos. La solución entonces siempre es cristiana. Siempre ante un conflicto, que los hay y varios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre la solución es cristiana. Ahí también entonces otro ya mensaje, otra clave para nuestras propias comunidades. Lo vemos en los resúmenes que Lucas va haciendo en el libro. Por ejemplo, Hechos 2, 42 y siguientes, aparece cómo era la primera comunidad. Que ponían todo en común, que perseveraban en la oración, que estaban hombres y mujeres juntos, cosa que hasta antes en el judaísmo no era impensado. Las mujeres en un lugar, los hombres en otro, aquí están todos juntos. Comparten los bienes, en fin, todo lo que ustedes ya van a ir descubriendo a medida que van avanzando en el texto. Ahora, hay 3 claves también para comprender el libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles, pero donde el protagonismo no lo tienen los apóstoles. El protagonismo, y aquí la primera clave, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús resucitado, es el que en definitiva mueve todo en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es en definitiva el que permite la predicación, permite la conversión, el que se derrama con generosidad sobre los conversos. En fin, el Espíritu Santo es el gran protagonista del libro. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que debe ser el gran protagonista en nuestras comunidades cristianas. No nuestra inteligencia, no nuestras capacidades, no nuestros medios, no nuestra creatividad, no nuestra voluntariedad. Es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de Dios el que tiene que ser el protagonista. En segundo lugar, la segunda clave del libro, el testimonio de Jesús. El Espíritu actúa, el Espíritu hace que los apóstoles den testimonio. ¿Por qué? Porque eso es lo fundamental del libro, que den testimonio de Jesús. No solamente que el Espíritu actúe en mí, sino que el Espíritu actuando en mí me haga salir, me haga dar testimonio. Y eso nos conecta con el tercer punto, la tercera clave de este libro, que es en definitiva la comunidad. La comunidad se arma y se forma
porque precisamente vamos dando testimonio de Jesús, y al formarse la comunidad se tiene que salir, se sale, se expande esta comunidad, se va a la misión, espíritu, testimonio, misión. Esas son las claves de este libro. Por lo tanto, es el espíritu el que va haciendo todo, el que va provocando el testimonio, el que va formando la comunidad, pero esta comunidad tiene que salir a la misión, no puede quedarse encerrada. No, la iglesia no es para abrir las puertas para que entre la gente, la iglesia es abrir las puertas para salir a buscar la gente. Lo ha dicho, lo ha recordado el Papa Francisco hace algún tiempo. Pero antes que el Papa Francisco, el libro de los Hechos de los Apóstoles ya lo decía, el Espíritu nos impulsa a salir, el Espíritu nos impulsa a evangelizar, el Espíritu nos impulsa a dialogar con la cultura, judíos, griegos, hoy día podríamos decir nosotros tecnología, un curso en aula virtual, por ejemplo, a dialogar con la tecnología, a dialogar con las nuevas culturas, a dialogar con los que no creen en Dios. ¿Para qué? Para poder dar testimonio de Jesús. Y bueno, y así otras varias conclusiones que podríamos sacar. Por tanto, el testimonio que va a tener personajes emblemáticos, como por ejemplo Pedro con los otros apóstoles, o Pablo con los nuevos discípulos de la cultura griega, o Esteban con los diáconos. En fin, hay un personaje, pero siempre en comunidad, nunca solo, nunca solitario. Son los que van a ir dando testimonio, son los que van a ir dejándose moldear por el Espíritu de Dios, y son los que en definitiva van a ir formando la comunidad. Revisen, dejamos hasta aquí, revisen el material que vamos subiendo a la plataforma, revisen también el foro, vamos a ir ahí haciendo algunas preguntas de tipo pastoral, pero también de algún contenido, para que vayan profundizando en estos contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.